Hare Krishna. Continuamos con la lectura del Bhagavad Gita tal como es, con la traducción y significados dados por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, capítulo 7, titulado El conocimiento del Absoluto. Verso 1. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Ahora oye, oh hijo de Prita, cómo mediante la práctica del yoga, con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí, podrás conocerme por completo, libre de dudas. Significado. En este séptimo capítulo del Bhagavad Gita se describe íntegramente la naturaleza del proceso de conciencia de Krishna. Krishna posee a plenitud todas las opulencias y aquí se describe la manera en que él las manifiesta. En este capítulo se describen también 4 clases de personas afortunadas que se apegan a Krishna y 4 clases de personas desafortunadas que nunca se entregan a él. En los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita se han descrito a la entidad viviente como alma espiritual no material, capaz de elevarse hasta la autorrealización por medio de diferentes tipos de yogas. Al final del 7º capítulo, se dijo claramente que concentrar la mente en Krishna de modo constante, o en otras palabras, el proceso de conciencia de Krishna, es la forma más elevada de todos los yogas. Al uno concentrar la mente en Krishna, es capaz de conocer la verdad absoluta por completo, y ello no se puede lograr de ninguna otra manera. La comprensión del Brahmayoti impersonal o del Paramatma localizado no es conocimiento perfecto acerca de la verdad absoluta, porque es un conocimiento parcial. Krishna es el conocimiento completo y científico, y a la persona consciente de Krishna se le revela todo. Cuando uno tiene plena conciencia de Krishna, sabe sin lugar a dudas que Krishna es el conocimiento máximo. Los diferentes tipos de yogas solo son puntos intermedios de la senda de conciencia de Krishna. Aquel que emprende directamente el proceso de conciencia de Krishna sabe automáticamente y plenamente acerca del Brahmayoti y de Paramatma. Mediante la práctica del yoga de conciencia de Krishna, uno puede conocer todo a plenitud, es decir, la verdad absoluta, las entidades vivientes, la naturaleza material y las manifestaciones de todo ello con sus enseres. Por lo tanto, uno debe comenzar la práctica del yoga tal como se indica en el último verso del 6º capítulo. Concentrar la mente en Krishna, el Supremo, se logra por medio del servicio devocional prescripto de 9 diferentes formas, de las cuales Sravanan es la primera y principal. El Señor le dice, por ende Arjuna, Tak Srinu, óyeme. Nadie puede ser una autoridad superior a Krishna, y en consecuencia, por el hecho de oírle a él, uno recibe la mayor oportunidad de convertirse en una persona perfectamente consciente de Krishna. Uno tiene, pues, que aprender con Krishna directamente o con un devoto puro de Krishna, y no con un advenedizo no devoto, envanecido de su educación académica. En el capítulo 2 del primer canto del Srimad Bhagavatam, ese proceso mediante el cual se entiende a Krishna, la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta, se describe de la siguiente manera. Srimbanta Swakata Krishna Punyasravanam Kirtanan Hridiyantastohyavarani Vidunoti Surit Sadam Nastaprayesu Avadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki Tada Rajastamo Baba Kama Lovada Yas Chaye Chetataira Navidam Stitan Satue Prashidati.
evam prasana manaso bhagavat bhakti yogata bhagavat tattva viyanam mukta sangasya shayate vidiyate hridaya grantis chidyante sarvasam shayaha shiyante chasyak harmani drista evat manishvare. Oír lo que las escrituras védicas dicen de Krishna, oírlo a él directamente a través del Bhagavad Gita, es en sí actividad virtuosa. Y para aquel que oye hablar de Krishna, el Señor Krishna, quien mora en el corazón de todos, actúa como un amigo bienqueriente y purifica al devoto que siempre se dedica a oír hablar de él. De ese modo, en el devoto se desarrolla en forma natural el conocimiento trascendental que tiene latente. A medida que él va oyendo más, lo que el Bhagavatam y los devotos hablan de Krishna, se va estableciendo en él el servicio devocional del Señor. Mediante el desarrollo del servicio devocional, uno se libera de las modalidades de la pasión y la ignorancia, y de esa manera disminuyen la avaricia y las lujurias materiales. Cuando estas impurezas se limpian, el candidato permanece firme en su posición de bondad pura, se anima mediante el servicio devocional y entiende perfectamente la ciencia de Dios. El Bhakti Yoga corta así el apretado nudo del afecto material y le permite a uno llegar de inmediato a la etapa de Asamsayan Samagraham, la etapa en la que se entiende a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios. Srimad Bhagavatam 1.2, 17 al 21. Por consiguiente, uno puede entender la ciencia de Krishna solo si oye a Krishna o a su devoto consciente de Krishna. Verso 2. Ahora te voy a exponer por completo este conocimiento, que es tanto material como espiritual. Al conocer esto, no te quedará nada más por conocer. Significado. El conocimiento completo comprende el conocimiento del mundo material, del espíritu que está tras de él y de la fuente de ambos. Eso es conocimiento trascendental. Krishna quiere explicar el antedicho sistema de conocimiento, porque Arjuna es el devoto y amigo íntimo del Señor. Al comienzo del cuarto capítulo, el Señor dio esa explicación, y aquí se confirma de nuevo. El conocimiento completo solo lo puede adquirir el devoto del Señor que se encuentra en la sucesión discipular que procede directamente del Señor. Por lo tanto, uno debe ser lo suficientemente inteligente como para conocer la fuente de todo conocimiento, quien es la causa de todas las causas y el único objeto de meditación en todos los tipos de prácticas de yoga. Cuando la causa de todas las causas se vuelve conocida, entonces todo lo conocible se vuelve conocido, y no queda nada desconocido. Los Vedas dicen, Mundaka Upanishad 1.1.3, Kashmin nu Bhagavo Viñate Sarvanidam Viñatam Bhavati. Verso 3. De muchos miles de hombres, puede que uno se esfuerce por la perfección, y de aquellos que han logrado la perfección, difícilmente uno me conoce en verdad. Significado. Existen varias categorías de hombres, y de muchos miles de ellos, puede que uno esté lo suficientemente interesado en la comprensión trascendental como para tratar de saber qué es el ser, qué es el cuerpo y qué es la verdad absoluta. Por lo general, la humanidad simplemente está dedicada a las propensiones animales, es decir, a comer, dormir, defenderse y aparearse, y casi nadie está interesado en el conocimiento trascendental. Los primeros 6 capítulos del Gita son para aquellos que están interesados en el conocimiento trascendental, en entender el ser, el superser y el proceso de comprensión por medio del Jnana Yoga
y del proceso de discriminar entre el ser y la materia. Sin embargo, a Krishna únicamente lo pueden conocer las personas que están conscientes de Krishna. Los demás trascendentalistas puede que lleguen a la comprensión del Brahman impersonal, pues ello es más fácil que entender a Krishna. Krishna es la persona suprema, pero al mismo tiempo está más allá del conocimiento del Brahman y Paramatma. Los yogis y gyanis se confunden en sus intentos de entender a Krishna. Si bien el más grande de los impersonalistas, Sripada Sankaracharya, ha admitido en su comentario al Gita que Krishna es la suprema personalidad de Dios, sus seguidores no aceptan a Krishna como tal, ya que es muy difícil conocer a Krishna, aún a pesar de que se posea la comprensión trascendental del Brahman impersonal. Krishna es la suprema personalidad de Dios, la causa de todas las causas, el primordial Señor Govinda. Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam. A los no devotos les resulta muy difícil conocerlo. Aunque los no devotos declaran que el sendero del bhakti o del servicio devocional es muy sencillo, no lo pueden practicar. Si el sendero del bhakti es muy sencillo, como lo proclama la clase de hombres no devotos, entonces, ¿por qué ellos emprenden el sendero difícil? En realidad, el sendero del bhakti no es sencillo. Puede que el supuesto sendero del bhakti, que practican ciertas personas desautorizadas y carentes de conocimientos acerca del bhakti, sea fácil, pero cuando el bhakti se practica de hecho, conforme a las reglas y regulaciones, los filósofos y eruditos especuladores abandonan el sendero. Srila Rupa Goswami escribe en su Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.101: Sruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidim Vina Ai Kantiki Harer Bhaktir Upat Tayaiva Kalpate. El servicio devocional del Señor, que hace caso omiso de las escrituras védicas autorizadas, tales como los Upanishad, los Puranas, el Narada Pancharatra, es simplemente una perturbación innecesaria en la sociedad. No es posible que el impersonalista, que posee la comprensión del Brahman, o que el yogi, con la comprensión de Paramatma, entiendan a Krishna, la suprema personalidad de Dios, como hijo de madre Yasoda o como Auriga de Arjuna. Hasta los grandes semidioses a veces se confunden en relación con Krishna. Muhyanti yat suraya, mantub veda na kashchana. Nadie me conoce tal como soy, dice el Señor. Y si uno sí lo conoce, entonces Sat Mahatma Sudurlava. Un alma así de grande es muy difícil de encontrar. Por consiguiente, a menos que uno le preste servicio devocional al Señor, no puede conocer a Krishna tal como es Él, Tattvataha, aunque no sea un gran erudito o filósofo. Solo los devotos puros pueden conocer algo de las inconcebibles cualidades trascendentales que hay en Krishna, en la causa de todas las causas, en su omnipotencia y opulencia, y en su riqueza, fama, fuerza, belleza, conocimiento y renunciación, porque Krishna es muy benévolo con sus devotos. Él es la última palabra en lo que se refiere a la comprensión del Brahman, y solo los devotos pueden llegar a comprenderlo tal como Él es. Por eso se dice: Atase Krishna Namadi Navadved Grahyan Indriyahi Sebo Mukhe Shivadau Swayan Evas Puratyada. Mediante los torpes sentidos materiales, nadie puede entender a Krishna tal como Él es, pero Él se les revela a los devotos por estar complacido con ellos en virtud del trascendental servicio amoroso que le prestan a Él.
Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 2, 3, 4. Verso 4. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia, el ego falso, estos 8 elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas. Significado. La ciencia de Dios analiza la posición constitucional de Dios y sus diversas energías. La naturaleza material se denomina Prakriti, o la energía del Señor en sus diferentes encarnaciones, expansiones Purusha, tal como se describe en el Satvata Tantra. Vishnu tu trini rupani purushakyan atto viduha ekantu mahatasrastri dvitiyam tva anda samstitam triti yam sarvabhutastam taniñatva vimuchyate. Para llevar a cabo la creación material, la expansión plenaria del Señor Krishna adopta la forma de 3 Vishnus. El primero de ellos, Mahavishnu, crea la energía material total, conocida como el Mahatattva. El segundo, Gaburdakasai Vishnu, entra en todos los universos para crear diversidades en cada uno de ellos. El tercero, Ksirodakasai Vishnu, se difunde en todos los universos, en forma de la superalma omnipresente, y se conoce como Paramatma. Él está presente incluso dentro de los átomos. Todo aquel que conozca estos 3 Vishnus se puede liberar del enredo material. Este mundo material es una manifestación temporal de una de las energías del Señor. Todas las actividades del mundo material están dirigidas por estas 3 expansiones Vishnu del Señor Krishna. Estos Purushas se denominan encarnaciones. Por lo general, aquel que no conoce la ciencia de Dios, Krishna, supone que este mundo material es para el disfrute de las entidades vivientes, y que las entidades vivientes son los Purushas, los causantes, los controladores y los disfrutadores de la energía material. Según el Bhagavad Gita, esta conclusión atea es falsa. En el verso en discusión, se afirma que Krishna es la causa original de la manifestación material. El Srimad Bhagavatam también confirma eso mismo. Los ingredientes de la manifestación material son energías separadas del Señor. Incluso el Brahmayoti, que es la meta última de los impersonalistas, es una energía espiritual manifestada en el cielo espiritual. En el Brahmayoti no hay diversidades espirituales como en los Vaikuntha Lokas, y el impersonalista considera que ese Brahmayoti es la meta última y eterna. La manifestación Paramatma también es un aspecto temporal y omnipresente del Ksirodakasai Vishnu. La manifestación Paramatma no es eterna en el mundo espiritual. En consecuencia, la auténtica verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios, Krishna. Él es la persona energética completa y posee diferentes energías separadas e internas. En la energía material, las principales manifestaciones son 8, tal como se mencionó antes. De estas, las primeras 5 manifestaciones, es decir, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el cielo, se conocen como las 5 creaciones gigantescas o las creaciones burdas, dentro de las cuales se incluyen los 5 objetos de los sentidos. Estos objetos son las manifestaciones del olor, el sabor, la forma, el tacto y el sonido físicos. La ciencia material abarca estas 10 cosas y nada más, pero las otras 3, es decir, la mente, la inteligencia y el ego falso, son desdeñadas por los materialistas. Los filósofos que se ocupan de las actividades mentales tampoco tienen conocimiento perfecto,
porque no conocen la fuente última, Krishna. El ego falso, el yo soy y es mío, que constituye el principio básico de la existencia material, comprende 10 órganos de los sentidos para las actividades materiales. La inteligencia se refiere a la creación material total, denominada el Mahatattva. Por lo tanto, de las 8 energías separadas del Señor se manifiestan los 24 elementos del mundo material, que constituyen el tema de la filosofía Sankhya Tea. Originalmente, ellas son productos de las energías de Krishna y están separadas de él, pero los filósofos Sankhya, ateos, que poseen muy escaso conocimiento, no saben que Krishna es la causa de todas las causas. El tema que se discute en la filosofía Sankhya trata únicamente de la manifestación de la energía externa de Krishna, tal como se describe en el Bhagavad Gita. Verso 5. Además de todo ello, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, hay una energía mía que es superior, la cual consiste en las entidades vivientes que están explotando los recursos de esa naturaleza material inferior. Significado. Aquí se menciona claramente que las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza o energía superior del Señor Supremo. La energía inferior es la materia que se manifiesta en diferentes elementos, es decir, tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego falso. Ambas formas de la naturaleza material, es decir, la burda y la sutil, son productos de la energía inferior. Las entidades vivientes, que están explotando esas energías inferiores con diferentes propósitos, constituyen la energía superior del Señor Supremo, y se debe a esta energía que el mundo material por entero funcione. La manifestación cósmica no tiene ningún poder de actuar a menos que la mueve la energía superior, la entidad viviente. A las energías siempre las controla el energético, y en consecuencia, las entidades vivientes siempre están controladas por el Señor. Ellas no tienen una existencia independiente. Ellas nunca son igual de poderosas, como lo creen hombres faltos de inteligencia. La diferencia que hay entre las entidades vivientes y el Señor se describe en el Srimad Bhagavatam 10.87.30 de la siguiente manera: Aparimita druvas tanubrito yadi sarvas gatas tarina sasyatati niyamo dhruva nera tara ayani chayam ayan tat avimuchya niyantri babet samam anushanatam yat amatam mata dustataya. Oh tú, el Eterno Supremo, si las entidades vivientes encarnadas fuesen eternas y omnipresentes como tú, entonces no estarían bajo tu control. Pero si consideramos que las entidades vivientes son diminutas energías de su señoría, entonces de inmediato quedan sujetas a tu control supremo. Por lo tanto, la verdadera liberación entraña el que las entidades vivientes se entreguen a tu control, y esa entrega las hará felices. Solo en esa posición constitucional pueden ellas ser controladas, de modo que los hombres con conocimiento limitado, que defienden la teoría monista de que Dios y las entidades vivientes son iguales en todos los aspectos, de hecho están guiadas por una opinión errada y contaminada. El Supremo Señor Krishna es el único controlador y todas las entidades vivientes son controladas por él. Esas entidades vivientes son la energía superior de él, porque la calidad de su existencia es idéntica a la del Supremo, pero ellas nunca son iguales al Señor en lo que respecta a la cantidad de poder. Mientras la energía superior, la entidad viviente,
explota la energía inferior burda y sutil, la materia, olvida su verdadera mente e inteligencia espirituales. Ese olvido se debe a la influencia de la materia en la entidad viviente. Pero cuando la entidad viviente se libera de la influencia de la ilusoria energía material, alcanza la etapa denominada mukti o liberación. El ego falso, bajo la influencia de la ilusión material, piensa: yo soy materia y las cosas materiales que adquiera son mías. Él llega a comprender por completo su verdadera posición cuando se libera de todas las ideas materiales, entre ellas el concepto de volverse uno con Dios en todos los aspectos. Así pues, se puede concluir que el Gita confirma que la entidad viviente es sólo una de las múltiples energías de Krishna, y cuando esta energía se libera de la contaminación material, se vuelve plenamente consciente de Krishna, o liberada. Verso 6. Todos los seres creados tienen su origen en estas dos naturalezas. De todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en este mundo, sabed con toda certeza que yo soy tanto el origen como la disolución. Significado. Todo lo que existe es un producto de la materia y el espíritu. El espíritu es la base de la creación y la materia es creada por el espíritu. El espíritu no se crea en una determinada etapa del desarrollo material. Más bien, este mundo material se manifiesta únicamente en base a la energía espiritual. Este cuerpo material se desarrolla porque el espíritu está presente dentro de la materia. El niño va pasando de un modo gradual a la adolescencia y luego a la madurez, debido a que esa energía superior, el alma espiritual, está presente. De igual modo, toda la manifestación cósmica del gigantesco universo se desarrolla debido a la presencia de la superalma, Vishnu. Por lo tanto, el espíritu y la materia, que se combinan para manifestar esta gigantesca forma universal, son en un principio dos energías del Señor, y en consecuencia, el Señor es la causa original de todo. Una parte integral fragmentaria del Señor, es decir, la entidad viviente, puede ser la causa de un gran rascacielos, de una gran fábrica o incluso de una gran ciudad, pero no puede ser la causa de un gran universo. La causa del gran universo es la gran alma o la superalma, y Krishna, el Supremo, es la causa tanto de la gran alma como de la pequeña. De modo que Él es la causa original de todas las causas. Ello se confirma en el Katha Upanishad 2.2.13. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Verso 7. Oh conquistador de riquezas, no hay verdad superior a mí. Todo descansa en mí, tal como perlas ensartadas en un hilo. Significado. Hay una controversia común acerca de si la suprema verdad absoluta es personal o impersonal. En lo que respecta al Bhagavad Gita, la verdad absoluta es la personalidad de Dios Sri Krishna, y ello se confirma a cada paso. En este verso en particular, se recalca que la verdad absoluta es una persona, que la personalidad de Dios es la suprema verdad absoluta. También lo afirma el Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha, es decir, la suprema verdad absoluta y personalidad de Dios es el Señor Krishna, quien es el Señor primordial, Govinda, el depósito de todo placer y la forma eterna de la bienaventuranza y el conocimiento en pleno. Estas autoridades no dejan lugar a dudas acerca de que la verdad absoluta es la persona suprema,
la causa de todas las causas. Sin embargo, el impersonalista arguye en base a la versión védica que se da en el Shvetasvatara Upanishad 3.10. Tato yat utara taram tat arupan anamayam yad tat vidur amristat te babamti atetare dukan evapiyanti. En el mundo material, se considera que Brahma, la primera entidad viviente del universo, es el supremo entre los semidioses, los seres humanos y los animales inferiores. Pero más allá de Brahma está la trascendencia, la cual no tiene la forma material y está libre de todas las contaminaciones materiales. Todo aquel que lo pueda conocer a él también se vuelve trascendental, pero aquellos que no lo conocen padecen las desdichas del mundo material. El impersonalista hace más énfasis en la palabra Arupam, pero ese Arupam no es impersonal. Esa palabra indica la trascendental forma de la eternidad, la bienaventuranza y el conocimiento, tal como se describe en el Brahma Samhita antes citado. Otros versos del Shvetasvatara Upanishad 3, 8 y 9 confirman eso de la siguiente manera. Vedahanetam purushamahatam aditya varnan tamasa parastat taneva vidyam atimrityuneti nanyapata vidyate yanavaya yasmat param navaram asti kinchit yasmat naniño no shiayo stit kinchit brikshaidvas tadvo divitishtati ekas tenedam purnam purushena sarvam. Yo conozco a esa suprema personalidad de Dios que es trascendental a todas las concepciones materiales de la oscuridad. Solo que el que lo conoce puede trascender las ataduras del nacimiento y la muerte. No existe ninguna otra manera de liberarse, aparte de este conocimiento acerca de esa persona suprema. No hay ninguna verdad superior a esa persona suprema, porque Él es lo máximo que existe. Él es más pequeño que lo más pequeño, y más grande que lo más grande. Él se encuentra como un silencioso árbol e ilumina el cielo trascendental. Y así como un árbol extiende sus raíces, Él extiende sus extensas energías. Estos versos nos llevan a concluir que la suprema verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios, quien es omnipresente por medio de sus múltiples energías, tanto materiales como espirituales. Verso 8. Oh hijo de Kunti, yo soy el sabor del agua, la luz del sol y de la luna, la sílaba Om de los mantras védicos. Yo soy el sonido del éter y la habilidad del hombre. Significado. Este verso explica la manera en que el Señor es omnipresente mediante sus diversas energías materiales y espirituales. Al Señor Supremo se lo puede percibir inicialmente por medio de sus diferentes energías, y así se lo llega a conocer de un modo impersonal. Así como el semidios del sol es una persona, y a él se lo percibe mediante su energía omnipresente, la luz del sol, asimismo, aunque el Señor se halla en su morada eterna, a él se lo percibe mediante sus energías difundidas y omnipresentes. El sabor del agua es el principio activo del agua. A nadie le gusta beber el agua del mar, porque el sabor puro del agua está mezclado con el de la sal. El atractivo que tiene el agua depende de la pureza de su sabor, y ese sabor puro es una de las energías del Señor. El impersonalista percibe la presencia del Señor en el agua por medio del sabor de ésta, y el personalista
también glorifica al Señor, por haber tenido la bondad de proveer de la sabrosa agua para calmar la sed del hombre. Esa es la manera de percibir al Supremo, a decir verdad. Entre el personalista y el impersonalista, prácticamente no hay ningún conflicto. Aquel que conoce a Dios sabe que la concepción impersonal y la concepción personal se hallan presentes en todo simultáneamente y que en ello no hay ninguna contradicción. Por lo tanto, el señor Chaitanya estableció su sublime doctrina de Achintya Veda y Abheda Tattva, de identidad y diferencias simultáneas. La luz del sol y la luna también emanan originalmente del Brahmayoti, que es la refulgencia impersonal del Señor. Y Pranava, o el trascendental sonido Omkara, que se encuentra al comienzo de cada himno védico, se refiere al Señor Supremo. Como los impersonalistas tienen mucho miedo de dirigirse al Supremo Señor Krishna, por medio de sus innumerables nombres, prefieren proferir el trascendental sonido Omkara. Pero ellos no se dan cuenta de que Omkara es la representación sonora de Krishna. La jurisdicción del proceso de conciencia de Krishna se extiende por todas partes, y aquel que conoce dicho proceso está bendecido. Aquellos que no conocen a Krishna están sumidos en la ilusión, y así pues, el conocimiento acerca de Krishna es la liberación y la ignorancia en relación con él es el cautiverio. Verso 9. Yo soy la fragancia original de la tierra, y yo soy el calor del fuego. Yo soy la vida de todo lo que vive, y yo soy la penitencia de todos los ascetas. Significado. Puña significa aquello que no está descompuesto. Puña es lo original. En el mundo material, todo tiene un cierto aroma o fragancia, como el aroma y la fragancia de una flor, o de la tierra, del agua, del fuego, del aire, etc. Krishna es el aroma no contaminado, el aroma original, que se difunde por todo. De forma similar, todo tiene un sabor original específico, y ese sabor se puede cambiar por medio de la mezcla de sustancias químicas. Así que todo lo original tiene algún olor, alguna fragancia y algún sabor. Vivavasu significa fuego. Sin fuego no podemos operar las fábricas, no podemos cocinar, etc. Y ese fuego es Krishna. El calor del fuego es Krishna. Según la medicina védica, la indigestión se debe a una baja temperatura en el estómago, de modo que, hasta para la digestión, se necesita del fuego. En el cultivo de conciencia de Krishna, nos damos cuenta de que la tierra, el agua, el fuego, el aire y todo principio activo, todas las sustancias químicas y todos los elementos materiales se deben a Krishna. La duración de la vida del hombre también se debe a Krishna. En consecuencia, por la gracia de Krishna, el hombre puede prolongar su vida o acortarla. Así pues, el proceso de conciencia de Krishna está activo en todas las esferas. Verso 10. Oh hijo de Prita, sabed que yo soy la semilla original de todo lo que existe, la inteligencia de los inteligentes y el poder de todos los hombres poderosos. Significado. Vijam significa semilla. Krishna es la semilla de todo. Existen diversas entidades vivientes móviles e inertes. Las aves, las bestias, los hombres y muchas otras criaturas vivientes son entidades vivientes móviles. Los árboles y las plantas, sin embargo,
son inertes. No se pueden mover, sino solo estar parados. Cada entidad viviente se halla dentro del ámbito de 8.400.000 especies de vida. Algunas de ellas son móviles y otras son inertes. Sin embargo, en todos los casos, Krishna es la semilla de su vida. Como se afirma en la literatura védica, el Brahman o la suprema verdad absoluta es aquella de donde todo emana. Krishna es para Brahman, el Espíritu Supremo. El Brahman es impersonal y el para Brahman es personal. El Brahman impersonal está situado en el aspecto personal. Eso se afirma en el Bhagavad Gita. Por consiguiente, en un principio, Krishna es la fuente de todo. Él es la raíz. Así como la raíz de un árbol mantiene a todo el árbol, Krishna, que es la raíz original de todas las cosas, mantiene todo en esta manifestación material. Eso también se confirma en la literatura védica. El Katha Upanishad 2.2.13. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bajunam Yo Vidadati Kamam. Él es el principal eterno entre todos los eternos. Él es la entidad viviente suprema entre todas las entidades vivientes, y solo Él mantiene todo lo que tiene vida. Uno no puede hacer nada sin inteligencia, y Krishna también dice que Él es la raíz de toda la inteligencia. A menos que una persona sea inteligente, no puede entender a la suprema personalidad de Dios, Krishna. Verso 11. Yo soy la fuerza de los fuertes, desprovista de pasión y deseo. Yo soy la vida sexual que no va en contra de los principios religiosos. Oh Señor de los Bharat, Arjuna. Significado. La fuerza del hombre fuerte se debe aplicar para proteger al débil, no para la agresión personal. Asimismo, de acuerdo con los principios religiosos, Dharma, la vida sexual debe ser para tener hijos y no para alguna otra cosa. Los padres tienen, entonces, la responsabilidad de hacer que sus hijos se vuelvan conscientes de Krishna. Verso 12. Sabed que todos los estados de existencia, ya sean de la bondad, de la pasión o de la ignorancia, los manifiesta mi energía. En un sentido, yo lo soy todo, pero soy independiente. Yo no me encuentro bajo la jurisdicción de las modalidades de la naturaleza material, ya que, por el contrario, ellas se encuentran dentro de mí. Significado. Todas las actividades del mundo material se conducen bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. Aunque esas modalidades materiales de la naturaleza son emanaciones del Señor Supremo Krishna, Él no está sujeto a ellas. Por ejemplo, según las leyes del Estado, a uno se lo puede castigar, pero el rey, el legislador, no está sujeto a esa ley. De igual manera, todas las modalidades de la naturaleza material, la bondad, la pasión y la ignorancia, son emanaciones del Supremo Señor Krishna. Pero Krishna no está sujeto a la naturaleza material. Por consiguiente, Él es nirguna, lo cual significa que aunque esos gunas o modalidades proceden de Él, no lo afectan. Esa es una de las características especiales de Bhagavan, o la suprema personalidad de Dios. Verso 13. Engañados por las tres modalidades, bondad, pasión e ignorancia, el mundo entero no me conoce a mí, que estoy por encima de las modalidades y que soy inagotable. Significado. El mundo entero está hechizado
por las tres modalidades de la naturaleza material. Aquellos que están confundidos por esas tres modalidades no pueden entender que, más allá de esta naturaleza material, se encuentra el Señor Supremo, Krishna. Toda entidad viviente que se encuentra bajo la influencia de la naturaleza material tiene un determinado tipo de cuerpo y un determinado tipo de actividades psíquicas y biológicas correspondientes. Existen 4 clases de hombres que actúan en el seno de las 3 modalidades de la naturaleza. Aquellos que están influidos puramente por la modalidad de la bondad se denominan brahmanas. Aquellos que están influidos puramente por la modalidad de la pasión se denominan kshatriyas. Aquellos que están influidos tanto por la modalidad de la pasión como por la modalidad de la ignorancia se denominan vaishyas. Aquellos que están influidos completamente por la ignorancia se denominan shudras. Y aquellos que son menos que eso son animales o llevan una vida animal. Sin embargo, esas designaciones no son permanentes. Pueda que yo sea un brahmana, un kshatriya, un vaishya o lo que sea. En cualquiera de los casos, esta vida es temporal. Pero aunque la vida es temporal y no sabemos lo que vamos a hacer en la siguiente vida, debido al hechizo de esta energía ilusoria, nos analizamos en función de esta concepción corporal de la vida. Y por eso pensamos que somos americanos, indostanos, rusos, o brahmanas, hindúes, musulmanes, etc. Y si nos enredamos en las modalidades de la naturaleza material, olvidamos entonces a la suprema personalidad de Dios, quien se halla tras todas esas modalidades. El Señor Krishna dice, pues, que las entidades vivientes que están engañadas por esas 3 modalidades de la naturaleza no entienden que tras el contorno material se halla la suprema personalidad de Dios. Hay muchas clases de entidades vivientes, seres humanos, semidioses, animales, y todas y cada una de ellas se encuentran bajo la influencia de la naturaleza material, y todas ellas han olvidado a la trascendente personalidad de Dios. Aquellos que se hallan bajo la influencia de las modalidades de la pasión y la ignorancia, e incluso aquellos que se hallan bajo la influencia de la modalidad de la bondad, no pueden ir más allá de la concepción brahman impersonal de la verdad absoluta. Ellos se confunden ante el Señor Supremo en su aspecto personal, el cual posee plena belleza, opulencia, conocimiento, fuerza, fama y renunciación. Si incluso aquellos que están influidos por la bondad no pueden entender, ¿qué esperanzas le quedan a los que están influidos por la pasión y la ignorancia? El proceso de conciencia de Krishna es trascendental a todas esas 3 modalidades de la naturaleza material, y aquellos que verdaderamente se encuentran establecidos en el proceso de conciencia de Krishna están de hecho liberados. Verso 14. Esta energía divina mía, integrada por las 3 modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar, pero aquellos que se han entregado a mí pueden atravesarla fácilmente. Significado: la suprema personalidad de Dios tiene infinidad de energías, y todas ellas son divinas. Aunque las entidades vivientes son parte de sus energías, y por ende son divinas, debido al contacto con la energía material, su poder superior original se cubre. Al uno estar cubierto de ese modo por la energía material, no le es posible superar la influencia de ella. Como se dijo anteriormente, puesto que tanto la naturaleza material como la espiritual son emanaciones de la suprema personalidad de Dios, son eternas. Las entidades vivientes
pertenecen a la naturaleza superior y eterna del Señor, pero debido a que se han contaminado con la naturaleza inferior, la materia, su ilusión también es eterna. Al alma condicionada se la llama, por lo tanto, Nityavada, o eternamente condicionada. Nadie puede averiguar la historia de cómo se volvió condicionada en una cierta fecha de la historia material. En consecuencia, su liberación de las garras de la naturaleza material es muy difícil, aun a pesar de que la naturaleza material es una energía inferior, ya que, en fin de cuentas, a la energía material la conduce la voluntad suprema, la cual la entidad viviente no puede superar. A la naturaleza material inferior se la define aquí como naturaleza divina, debido al nexo divino y a que la mueve la voluntad divina. Aunque la naturaleza material es inferior, como la conduce la voluntad divina, actúa de un modo muy maravilloso en la construcción y destrucción de la manifestación cósmica. Los Vedas confirman eso de la siguiente manera: Mayantu prakritim vidyam mayinantu maheshvaram. Aunque Maya, la ilusión, es falsa o temporal, el trasfondo de Maya es el Mago Supremo, la suprema personalidad de Dios, quien es Maheshvara, el controlador supremo. Svetasvatara Upanishad 4.10. Otro significado de Guna es soga. Se debe entender que el alma condicionada está fuertemente atada por las sogas de la ilusión. Un hombre que está atado de pies y manos no puede liberarse por sí solo. Él debe recibir la ayuda de una persona que no esté atada. Como los atados no pueden ayudar a los atados, la persona que venga al rescate debe estar liberada. Por consiguiente, solo el Señor Krishna, su representante genuino, el maestro espiritual, puede soltar al alma condicionada. Sin esa ayuda superior, uno no se puede librar del cautiverio de la naturaleza material. El servicio devocional o el proceso de conciencia de Krishna puede ayudarlo a uno a lograr esa liberación. Como Krishna es el Señor de la energía ilusoria, Él puede ordenarle a esa energía implacable que suelte al alma condicionada. Él ordena esa liberación por su misericordia sin causa, para con el alma entregada, y por el afecto paternal que siente por la entidad viviente, quien es, originalmente, un hijo querido del Señor. De manera que, entregarse a los pies del loto del Señor es la única forma de liberarse de las garras de la estricta naturaleza material. Las palabras Man Eva también son significativas. Man significa a Krishna, Vishnu, únicamente, y no a Brahma o a Shiva. Aunque Brahma y Shiva son sumamente elevados y se encuentran prácticamente en el nivel de Vishnu, esas encarnaciones de Rayo Guna, la pasión, y Tamo Guna, la ignorancia, no pueden liberar al alma condicionada de las garras de Maya. En otras palabras, tanto Brahma como Shiva se encuentran también bajo la influencia de Maya. Solo Vishnu es el amo de Maya, por lo tanto, solo él puede poner en libertad al alma condicionada. Los Vedas, el Svetasvatara Upanishad 3.8, confirman eso en la frase Tan Eva Viditva, es decir, la libertad se logra únicamente al entender a Krishna. Incluso el señor Shiva afirma que la liberación se puede lograr únicamente por la misericordia de Vishnu. El señor Shiva dice: Mukti Pradata Sarvesham Vishnu Eva na Samsaya. No hay ninguna duda de que Vishnu
es el que le otorga la liberación a todo el mundo. Verso 15. Esos herejes, que son sumamente necios, que son los más bajos de la humanidad, a quienes la ilusión les ha robado el conocimiento, y que participan de la naturaleza atea de los demonios, no se entregan a mí. Significado. En el Bhagavad Gita se dice que, por el simple hecho de uno entregarse a los pies del loto de Krishna, la personalidad suprema, se pueden superar las estrictas leyes de la naturaleza material. En este momento surge una pregunta. ¿Cómo es posible que los educados filósofos, científicos, hombres de negocios, administradores y todos los líderes de los hombres ordinarios no se entreguen a los pies del loto de Sri Krishna, la todopoderosa personalidad de Dios? Mukti, o liberarse de las leyes de la naturaleza material, es algo que los líderes de la humanidad buscan de diferentes maneras y con grandes planes y perseverancia durante una gran cantidad de años y nacimientos. Pero si esa liberación se puede lograr por el simple hecho de entregarse a los pies del loto de la suprema personalidad de Dios, entonces, ¿por qué esos líderes inteligentes y muy trabajadores no adoptan ese sencillo método? El Gita responde esa pregunta muy francamente. Aquellos líderes de la sociedad que verdaderamente son eruditos, tales como Brahma, Shiva, Kapila, los Kumaras, Manu, Vyasa, Devala, Asita, Janaka, Prahlad, Bali y posteriormente Madhvacharya, Ramanujacharya, Sri Chaitanya y muchos otros que son fieles filósofos, políticos, educadores, científicos, etc., se entregan a los pies del loto de la persona suprema, la autoridad todopoderosa. Aquellos que de hecho no son filósofos, científicos, educadores, administradores, etc., sino que se hacen pasar por tales en aras de un beneficio material, no aceptan el plan o el sendero del Señor Supremo. Ellos no tienen ni idea de Dios. Ellos simplemente elaboran sus propios planes mundanos y, en consecuencia, complican los problemas de la existencia material con sus vanos intentos de resolverlos. Como la energía material, la naturaleza, es muy poderosa, puede resistirse a los planes desautorizados de los ateos y confundir el conocimiento de las comisiones de planeamiento. Los ateos planificadores se describen aquí con la palabra duskritina o herejes. Kriti significa aquel que ha realizado una labor meritoria. El planificador ateo también es a veces muy inteligente y meritorio, ya que cualquier plan gigantesco, bueno o malo, requiere de inteligencia para su ejecución. Pero como la inteligencia del ateo se utiliza indebidamente para contrariar el plan del Señor Supremo, el planificador ateo es llamado Duskriti, lo cual indica que su inteligencia y sus esfuerzos están mal dirigidos. En el Gita se menciona claramente que la energía material actúa por completo bajo la dirección del Señor Supremo. Ella no tiene una autoridad independiente. Ella actúa como la sombra, la cual se mueve siguiendo los movimientos del objeto que la produce. Pero aún así, la energía material es muy poderosa, y el ateo, debido a su temperamento impío, no puede saber cómo funciona dicha energía, y él tampoco puede conocer el plan del Señor Supremo. Bajo la influencia de la ilusión y de las modalidades de la pasión y la ignorancia, todos sus planes se ven frustrados, tal como en el caso de Hiranyakashipu y Ravana, cuyos planes fueron reducidos a polvo, aunque desde el punto de vista material, ambos eran entendidos como científicos, filósofos, administradores y educadores. Estos duskrítinas, o herejes,
son de 4 tipos diferentes, como se describe a continuación. 1. Los mudas son aquellos que son sumamente necios, como las muy trabajadoras bestias de carga. Ellos quieren disfrutar por sí solos de los frutos de su labor, y en consecuencia no quieren gastarlos en el Supremo. El típico ejemplo de la bestia de carga es el asno. El amo de esta humilde bestia la hace trabajar mucho. El asno no sabe en realidad para quién trabaja tanto día y noche. A él lo satisface el hecho de llenarse el estómago con un poco de heno, dormir un rato con el temor de ser golpeado por su amo y complacer su apetito sexual a riesgo de ser pateado repetidamente por el sexo opuesto. A veces, el asno recita poesía y habla de filosofía, pero sus rebuznos solo molestan a los demás. Esa es la posición del necio trabajador frutivo, que no sabe para quién debe trabajar. Él no sabe que el karma, la acción, es para el yana, el sacrificio. Aquellos que trabajan mucho, día y noche, para disipar la carga de deberes que ellos mismos se han creado, muy a menudo dicen que no tienen tiempo para oír hablar de la inmortalidad del ser viviente. Para semejantes mudas, las ganancias materiales, que son destructibles, lo son todo en la vida, pese al hecho de que ellos mismos disfrutan únicamente de una muy pequeña fracción del fruto del trabajo. A veces, en aras de la ganancia frutiva, esos mudas pasan días y noches sin dormir, y aunque puede que tengan úlceras o indigestión, se satisfacen con muy poca comida. Ellos simplemente están absortos en trabajar duro día y noche, para el beneficio de amos ilusorios. Ignorantes de su verdadero amo, los necios trabajadores pierden su valioso tiempo sirviendo a la codicia. Desgraciadamente, ellos nunca se entregan al supremo amo de todos los amos, ni tampoco se toman el tiempo de oír a las fuentes idóneas hablar de él. Al puerco que come excremento no le interesa comer dulces hechos de azúcar y gui. De igual modo, el trabajador necio continuará oyendo incansablemente las noticias que complacen los sentidos y que tratan del vacilante mundo terrenal, pero tendrá muy poco tiempo para oír hablar de la eterna fuerza viviente que mueve el mundo material. 2. Otra clase de Duskriti, o hereje, recibe el nombre de Naradama, o lo más bajo de la humanidad. Nara significa ser humano y Adama significa el más bajo de todos. De las 8.400.000 diferentes especies de seres vivos, hay 400.000 especies humanas. Entre estas, hay numerosas formas inferiores de vida humana que son en su mayor parte incivilizadas. Los seres humanos civilizados son aquellos que tienen principios regulados de la vida social, política y religiosa. Aquellos que están desarrollados social y políticamente, pero que no tienen principios religiosos, se debe considerar que son narádamas. Y religión sin Dios tampoco es religión, porque el propósito de seguir principios religiosos es el de conocer a la verdad suprema y la relación que el hombre tiene con él. En el Gita, la personalidad de Dios afirma claramente que no hay ninguna autoridad por encima de él y que él es la verdad suprema. La forma civilizada de la vida humana es para que el hombre reviva la perdida conciencia de la relación eterna que tiene con la verdad suprema, la personalidad de Dios, Sri Krishna, quien es todopoderoso. Todo aquel que pierde esta oportunidad es clasificado como Naradama,
Las escrituras reveladas nos informan que, cuando la criatura se halla en el vientre de la madre, una situación extremadamente incómoda, le ora a Dios pidiéndole ser liberada, y promete adorarlo solo a Él en cuanto salga. Orarle a Dios cuando se está en dificultades es un instinto natural de todo ser viviente, porque eternamente está relacionado con Dios. Pero después de ser liberado, el niño olvida las dificultades del nacimiento y olvida también al que lo liberó, ya que se encuentra influido por Maya, la energía ilusoria. Los tutores de los niños tienen el deber de revivir la conciencia divina que estos llevan latente. Los 10 tipos de ceremonias reformatorias, tal como se estipulan en el Manusmriti, que es la guía de los principios religiosos, son para revivir el estado de conciencia de Dios en el ámbito del sistema Varnashram. Sin embargo, hoy en día no se sigue estrictamente ningún proceso en ninguna parte del mundo, y por lo tanto, el 99,9% de la población es Naradama. Cuando toda la población se vuelve Naradama, naturalmente toda su supuesta educación queda nula y sin efecto por obra de la todopoderosa energía de la naturaleza física. De acuerdo con la pauta del Gita, un hombre erudito es aquel que ve con igualdad de ánimo al erudito brahmana, al perro, a la vaca, al elefante y al comeperros. Esa es la visión de un devoto verdadero. Sri Nityananda Prabhu, quien es la encarnación de Dios como maestro divino, liberó a los Naradamas típicos, los hermanos Yagai y Madai, y enseñó cómo el verdadero devoto le confiere su misericordia a los más bajos de los hombres. De modo que, el Naradama, a quien la personalidad de Dios condena, puede revivir de nuevo su conciencia espiritual, únicamente por la misericordia de un devoto. Sri Chaitanya Mahaprabhu, al propagar el Bhagavad Dharma, las actividades de los devotos, ha recomendado que la gente oiga de manera sumisa el mensaje de la personalidad de Dios. La esencia de ese mensaje es el Bhagavad Gita. Los más bajos de los seres humanos pueden ser liberados solo por medio de ese sumiso proceso de oír, pero desgraciadamente ellos rehúsan incluso prestar oídos a esos mensajes, y ni que hablar de entregarse a la voluntad del Señor Supremo. Los Narádamas, o los más bajos de los hombres, desdeñarán por completo el deber fundamental del ser humano. 3. La siguiente clase de Duskriti se denomina Mayaya Paritayana, o aquellas personas cuya erudición ha sido anulada por la influencia de la ilusoria energía material. Ellos son en su mayoría sujetos muy instruidos, grandes filósofos, poetas, literatos, científicos, pero la energía ilusoria los desencamina, a raíz de lo cual desobedecen al Señor Supremo. En la actualidad hay un gran número de Maya Paritayana, incluso entre los estudiosos del Bhagavad Gita. En el Gita, en un lenguaje sencillo y claro, se afirma que Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios. No hay nadie que sea igual o superior a Él. A Él se lo menciona como padre de Brahma, el padre original de todos los seres humanos. En verdad, se dice que Sri Krishna no solo es el padre de Brahma, sino también el padre de todas las especies de vida. Él es la raíz del Brahman impersonal y de Paramatma. La superalma que se halla en cada entidad viviente es su versión plenaria. Él es la fuente de todo, y a todo el mundo se le aconseja entregarse a sus pies de loto.
Pese a todas estas claras afirmaciones, los Mayaya Paritayana se burlan de la personalidad del Señor Supremo y consideran que Él es meramente otro ser humano. Ellos no saben que la bienaventurada forma de la vida humana se diseña a imagen y semejante del eterno y trascendental aspecto del Señor Supremo. Todas las desautorizadas interpretaciones que del Gita hace la clase de Mayaya Paritayana, fuera de la jurisdicción del sistema Parampara, no son más que obstáculos en el sendero de la comprensión espiritual. Los engañados intérpretes no se rinden a los pies del loto de Sri Krishna, ni tampoco les enseñan a los demás a seguir ese principio. 4. La última clase de Duskriti se denomina Asuram Baba Asritaha, o aquellos que tienen principios demoníacos. Esa clase es abiertamente atea. Algunos de ellos arguyen que el Señor Supremo jamás puede descender a este mundo material, pero son incapaces de dar alguna razón tangible de por qué no puede hacerlo. Hay otros que lo subordinan al aspecto impersonal, aunque en el Gita se declara justamente lo opuesto. Por la envidia que se le tiene a la suprema personalidad de Dios, el ateo presentará numerosas encarnaciones ilícitas, creadas en la fábrica de su cerebro. Esas personas, cuyo principio fundamental en la vida es el de criticar a la personalidad de Dios, no pueden entregarse a los pies del loto de Sri Krishna. Sri Yamunacharya Albandaru, del sur de la India, dijo: «Oh Señor mío, las personas que están envueltas en los principios ateos no te pueden conocer. Pese a tus cualidades, aspectos y actividades pocos comunes, pese a que tu personalidad la confirman todas las escrituras reveladas que se hallan en el plano de la cualidad de la bondad, y pese a que a ti te reconocen las famosas autoridades que son célebres por la profundidad de su conocimiento acerca de la ciencia trascendental y que están situadas en el plano de las cualidades divinas. Por consiguiente, las personas sumamente necias, los más bajos de los hombres, los engañadores especuladores y los ateos profesos, tal como se mencionó antes, nunca se entregan a los pies del loto de la personalidad de Dios, a pesar de todas las recomendaciones de las escrituras y de las autoridades.